de sistemas operativos es la administración de memoria. A continuación, se conocerá su definición. La administración de memoria se refiere a los distintos métodos y operaciones que se encargan de obtener la máxima utilidad de la memoria. Para poder comprender cómo se administra la memoria es necesario conocer primero qué es la memoria principal, la cual es la memoria interna del sistema informático, con direcciones accesibles por los programas. La parte del sistema operativo que administra la memoria se llama administrador de memoria y su labor consiste en llevar un registro de las partes de memoria que se estén utilizando y aquellas que no, con el fin de asignar espacio en memoria a los procesos cuando estos la necesiten y liberándola cuando terminen. El sistema operativo debe llevar a cabo una política de espacio de asignación de memoria. Esto es necesario cuando se precisa crear el mapa de memoria de un proceso que ocupa un determinado tamaño, para poder así determinar qué zonas libres se deberían utilizar. Esto con el fin de lograr conjugar los siguientes aspectos: el buen aprovechamiento de la memoria y el algoritmo de decisión eficiente. Entre las políticas de asignación de memoria se tienen FIFO, First In, First Out. Los procesos se despachan de acuerdo a su tiempo de llegada a la cola de procesos. Si un proceso llega al procesador, sale hasta que termine. La política FIFO actualmente no se usa como el esquema principal de un sistema, pero sí, por ejemplo, cuando se usa una política de prioridades y hay procesos con la misma prioridad. A esto se les podría aplicar FIFO. La filosofía de la administración de la memoria consiste en: la memoria principal puede ser considerada como un arreglo lineal de localidades de almacenamiento de un byte de tamaño. Cada localidad de almacenamiento tiene asignada una dirección que la identifica. Sea cual sea el esquema de organización del almacenamiento que se adopte para un sistema específico, es necesario decidir qué estrategias se deben utilizar para obtener un rendimiento óptimo. La memoria real o memoria principal es en donde son ejecutados los programas y procesos de una computadora, y es el espacio real que existe en memoria para que se ejecuten los procesos. Por lo general, esta memoria es de mayor costo que la propia memoria secundaria, pero el acceso a la información contenida y alojada en ella es de mayor seguridad y mucho más rápido. La organización y administración de la memoria real de un sistema operativo ha sido y es uno de los factores más importantes en el diseño de los sistemas operativos. Ahora bien, los programas y datos deben estar en el almacenamiento principal con el objetivo de poder ejecutarlos y referenciarlos directamente. Ahora bien,
tenemos también la administración del almacenamiento. El sistema operativo abstrae las propiedades físicas de los dispositivos de almacenamiento y define una unidad de almacenamiento lógico, a lo cual se le denomina el archivo. Un archivo es una colección de información relacionada y bien definida por su creador. Comúnmente los archivos representan programas y datos. Ahora bien, los archivos de datos pueden ser numéricos, alfabéticos, alfanuméricos o binarios. Las computadoras pueden almacenar esta información en diferentes tipos de medios físicos, dentro de los cuales se encuentran los discos magnéticos, los ópticos y las cintas magnéticas, que son habituales. Ahora bien, tenemos las estrategias de administración de memoria. Estas están dirigidas a la obtención del mejor uso posible del recurso del almacenamiento principal. A su vez, estas se dividen en las siguientes categorías, las cuales son las estrategias de búsqueda, estrategias de colocación y estrategias de reposición. Ahora hablaremos sobre la organización de memoria virtual. La memoria virtual es una técnica para proporcionar la simulación de un espacio de memoria mucho mayor que la memoria física de una máquina. Esta ilusión permite que los programas se hagan sin tener en cuenta el tamaño exacto de la memoria física. Además, simplifica la carga del programa para su ejecución, llamado reubicación. Este procedimiento permite que el mismo programa se ejecute en cualquier posición de la memoria física. Almacenamiento virtual significa la capacidad de direccionar un espacio de almacenamiento mucho mayor que el disponible en el almacenamiento primario de determinado sistema de computación. Los métodos más comunes de implementación son mediante técnicas de paginación, técnicas de segmentación y una combinación de ambas técnicas. Las direcciones generadas por los programas en su ejecución no son necesariamente aquellas contenidas en el almacenamiento primario o memoria real, ya que las direcciones virtuales suelen seleccionarse dentro de un número mucho mayor de direcciones que las disponibles dentro del almacenamiento primario. En este caso, la paginación consiste en que cada proceso tiene su propia tabla de páginas y cuando carga todas sus páginas en la memoria principal, se crea y carga en la memoria principal una tabla de páginas. Cada entrada de la tabla de páginas contiene el número de marco de la página correspondiente en la memoria principal. La segmentación permite al programador contemplar la memoria como si contara de varios espacios de direcciones o segmentos. Los segmentos pueden ser de distintos tamaños, incluso de forma dinámica. Las referencias de la memoria constan de una dirección de la forma número de segmento, desplazamiento. Esta organización ofrece al programador varias ventajas sobre un espacio de direcciones no segmentado. Por ejemplo, simplifica la gestión de estructuras de datos crecientes. Si el programador no conoce cuán larga puede llegar a ser una estructura de datos determinada, es necesario suponerlo a menos que se permitan tamaños de segmentos dinámicos. Dos, permite modificar y recopilar los programas independientemente, sin que sea necesario recopilar o volver a montar el conjunto de programas por completo.
Se presta a la compartición entre procesos. Un programador puede citar un programa de utilidades o una tabla de datos en un segmento que puede ser referenciado por otros procesos. Y por último, se presta a la protección, puesto que un segmento puede ser construido para albergar un conjunto de procedimientos y datos bien definidos. El programador o administrador del sistema podrán asignar los permisos de acceso de la forma adecuada. En un sistema con paginación y segmentación combinadas, el espacio de direcciones de un usuario se divide en varios segmentos según el criterio del programador. Cada segmento se vuelve a dividir en varias páginas de tamaño fijo, que tienen la misma longitud que su marco de memoria principal. Si el segmento tiene menor longitud que la página, el segmento ocupará solo una página. La entrada de la tabla de páginas es la misma que se usa en un sistema de paginación pura. Cada número de páginas se convierte en el número de marco correspondiente si la página está presente en la memoria. Continuamos con el tema administración de memoria virtual. Un sistema de memoria virtual se implementa utilizando paginación como método de administración de memoria básica y algún mecanismo de intercambio. Las rutinas de administración de almacenamiento del sistema operativo deben tomar la decisión de qué página del almacenamiento primario se debe desplazar para dejar un espacio a una página entrante. Esto con ciertos métodos o principios que se encargan de realizar estas operaciones. Uno de ellos es el principio de optimalidad. Para obtener un rendimiento óptimo, la página que se debe reemplazar es aquella que tiene más tiempo en ser utilizada, o la que va a tardar más tiempo en ser usada. También se usa el método de reemplazo de páginas aleatorias. En todas las páginas que se encuentran en el almacenamiento principal tienen la misma probabilidad de ser elegidas para el reemplazo. Esta estrategia podría seleccionar cualquier página para ser reemplazada, incluyendo la siguiente página, la que se hará referencia. Las decisiones de reemplazo aleatorio de páginas se pueden tomar rápidamente y con un número significativo de marcos de página. Otro método que igual se utiliza es el reemplazo de páginas de primeras entradas, primeras salidas, por sus siglas PEPs o en inglés FIFO, que es First In, First Out. En cada página se registra en el instante que entró en el almacenamiento primario. Cuando se necesita reemplazar una página, se escoge la que ha permanecido más tiempo en almacenamiento en la memoria, que la primera que entró y tiene más tiempo ahí es la que se utiliza o la que sale primero. Y también está el reemplazo de páginas de las menos recientemente utilizadas. En estas, normalmente es seleccionado para su reemplazo aquella página que no ha sido utilizada por un largo lapso de tiempo y lleva bastante ahí esperando en la memoria. Paginación por demanda. Cuando se requiere ejecutar un proceso, se adentra en la memoria. Sin embargo, en vez de intercambiar todo el proceso hacia la memoria, utilizamos un intercambiador perezoso. Un intercambiador perezoso nunca reincorpora una página a memoria a menos que se necesite. Como ahora consideramos un proceso como una secuencia de páginas en vez de un gran espacio contiguo de direcciones, el término intercambio es técnicamente incorrecto. Paginación anticipada. Aquí, el sistema operativo trata de predecir cuáles páginas van a necesitar de un proceso. Entonces, carga dichas páginas cuando se encuentre un espacio disponible. Si se pueden tomar las decisiones correctas en casi todos los casos, se reducirá bastante el tiempo de ejecución de un proceso. Carga anticipada. Esta consiste en tratar de adivinar qué página será solicitada en el futuro inmediato y cargarlas de antemano, para que cuando éstas se soliciten ya no ocurra ningún fallo en la página o fallo de página.
Liberación de página. Puede permitir una liberación voluntaria de página para liberar el marco de la página cuando ya no necesitará de esa página. El inconveniente es que la incorporación de mandatos de liberación de páginas dentro de los programas de usuario puede ser peligrosa y retrasar el desarrollo de algunas aplicaciones. Continuamos con la unidad 4, Administración, entrada y salida. Es la parte del sistema operativo que comprende tanto la transferencia entre diversos niveles de la memoria como la comunicación con los periféricos. Dispositivos de entrada y salida. Estos se pueden clasificar en dos grandes categorías: dispositivos de bloque, dispositivos de carácter. Las principales características de los dispositivos de bloque son: la información se almacena en bloques de tamaño fijo. Cada bloque tiene su propia dirección. Se puede leer o escribir en un bloque de forma independiente de los demás en cualquier momento. Las principales características de los dispositivos de carácter son: la información se transfiere como un conjunto de caracteres sin sujetarse a una estructura de bloques. No se pueden utilizar direcciones. No tienen una operación de búsqueda. Un ejemplo típico de dispositivos de bloque son los discos. Unos ejemplos típicos de dispositivos de carácter son las impresoras de línea, terminales, interfaces de una red, ratones, etc. Manejador de dispositivos. Un manejador de dispositivo se define como un programa de bajo nivel que permite a los programas de alto nivel interactuar con el dispositivo hardware. El controlador es uno de los componentes más importantes del sistema operativo, ya que constituye la interfaz del dispositivo con el bus de la computadora. El sistema operativo generalmente trabaja con el controlador y no con el dispositivo. En términos generales, el trabajo de un manejador de dispositivo consiste en aceptar solicitudes abstractas del software independiente del dispositivo que esté sobre él y observar que se cumpla la requisición. ¿Cómo funciona un manejador? El primer paso en la ejecución real de la solicitud de entrada y salida consiste en traducirla de términos abstractos a concretos. Esto significa que debe decidir qué operaciones del controlador se requieren y en qué orden. Una vez que se haya determinado cuáles comandos hay que emitir al controlador, este inicia su emisión escribiendo los registros del dispositivo del controlador. Después de que el comando o comandos se hayan emitido, el manejador del dispositivo debe esperar hasta que el controlador realice algún trabajo por él, de modo que se autobloquee hasta que la interrupción llegue a desbloquearlo. Mecanismos y funciones de los manejadores de dispositivos. El controlador es uno de los componentes más importantes desde el punto de vista del sistema operativo, ya que este constituye la interfaz del dispositivo con el bus de la computadora y es el componente que se ve desde la CPU. Técnicas de entrada y salida, o conocidas como ES. Está la ES programada. El procesador emite una orden de entrada y salida de parte de un proceso a un módulo de ES. El proceso espera que termine la operación antes de seguir. También tenemos la ES dirigida por interrupciones. El procesador emite la orden de entrada y salida
de parte de un proceso. Este continúa con la ejecución de instrucciones siguientes y el módulo de escritura y salida lo interrumpe cuando completa su trabajo. Las instrucciones siguientes pueden ser del mismo proceso si no es necesario que éste espere la terminación de la entrada y la salida. En otro caso, el proceso suspende a la espera de la interrupción mientras se realiza otro trabajo. A medida que han evolucionado los sistemas informáticos, se ha producido tendencia creciente en la complejidad y sofisticación de cada componente individual. En ninguno de los puntos es más evidente que en la función de entrada y salida. La etapa de su evolución se puede resumir en lo siguiente. El procesador tiene un control directo sobre los dispositivos periféricos. Se añade un controlador o un módulo de escritura y salida. El procesador utiliza las entradas y las salidas programadas sin interrupciones. Se añade un controlador o módulo, pero empleándose interrupciones. El módulo de escritura y salida recibe el control directo de la memoria a través de DMA, acceso directo a la memoria. Ahora puede mover un bloque de datos a la memoria o desde la misma sin que intervenga el procesador. Se mejora el módulo de escritura y salida hasta llegar a ser un procesador separado con conjunto de instrucciones especializadas para entrada y salida. Tenemos funciones generalmente realizadas por el software independiente del dispositivo. Estas son: interfaz uniforme para los manejadores de dispositivos. Nombres de los dispositivos. Protección del dispositivo. Proporcionar un tamaño de bloque independiente del dispositivo. Uso de buffer. Asignación de espacio en los dispositivos por bloques. Asignación y liberación de los dispositivos de uso exclusivo e informe de errores. En estos casos, el software independiente del dispositivo debe contar con ciertas cosas. Por ejemplo, tiene que ocultar los niveles superiores, los diferentes tamaños de sector de los distintos discos. De igual forma, debe proporcionar un tamaño uniforme de los bloques. Por ejemplo, tiene que considerar varios sectores físicos como un solo bloque lógico. Continuamos con el tema estructuras de datos para manejo de dispositivos. La primera estructura es la estructura simple o conocida como sistema monolítico. El sistema MS2 es sin duda el mejor sistema operativo para microcomputadoras. Sin embargo, sus interfaces y niveles de funcionalidad no están bien definidos. Los programas de aplicación pueden acceder a operaciones básicas de entrada y salida para escribir directamente en pantalla o discos. Este libre acceso hace que el sistema sea vulnerable, ya que un programa de aplicación puede eliminar por completo un disco rígido por alguna falla. Otra estructura simple es la utilizada por la versión original de Unix. Esta consiste de dos partes separadas, el kernel y los programas de sistemas. El kernel fue posteriormente separado en manejadores o drivers de dispositivos y una serie de interfaces. El kernel provee el sistema de archivos, la programación de CPU, el administrador de memoria
y otras funciones del sistema operativo que responden a las llamadas del sistema enunciadas anteriormente. La estructura por capas o layers. Para dar mayor soporte al hardware, los sistemas operativos se dividieron en pequeñas partes. Ahora, los sistemas operativos tienen mayor control sobre el hardware y las aplicaciones que se ejecutan sobre este. La modularización de un sistema se puede presentar en varias formas. La más utilizada es la de capas, la cual consiste en dividir al sistema operativo en un número de capas. La capa de menor nivel es del hardware y la de mayor nivel es la interfaz con el usuario. La principal ventaja es que cada capa cumple con una serie de funciones y servicios que brinda a las otras capas. Esto permite una mejor organización del sistema operativo y una depuración más fácil de este. Es una estructura organizada jerárquicamente, cada una construida de menor a mayor. Cada capa se implementa solo utilizando las operaciones provistas por la capa de nivel inferior. Una capa no necesita saber cómo se implementan estas funciones, solo necesita saber qué operaciones puede realizar. En el manejo de los dispositivos de entrada y salida es necesario conocer nuevos términos. El primero es el buffering o el uso de memoria interna. Trata de mantener ocupados tanto la CPU como los dispositivos de entrada y salida. Los datos se leen y se almacenan en un buffer. Una vez que los datos se han leído y la CPU va a iniciar inmediatamente la operación con ellos, el dispositivo de entrada es introducido para iniciar inmediatamente la siguiente lectura. La CPU y el dispositivo de entrada permanecen ocupados. Cuando la CPU esté libre para el siguiente grupo de datos, el dispositivo de entrada habrá terminado de leerlos. La CPU podrá empezar el proceso de los últimos datos leídos, mientras el dispositivo de entrada iniciará la lectura de los datos siguientes. El siguiente término es spooling. Esta forma de procesamiento se denomina spooling. Utiliza el disco como un buffer muy grande para leer tan por delante como sea posible de los dispositivos de entrada y para almacenar los ficheros hasta que los dispositivos de salida sean capaces de aceptarlos. Es una característica utilizada en la mayoría de los sistemas operativos. Operaciones de entrada y de salida. Cuando se utiliza acceso directo a memoria, es el controlador el que se encarga directamente de transferir los datos entre el periférico y la memoria principal, sin requerir la intervención alguna por parte del procesador. Esta técnica funciona de la siguiente manera. Cuando el procesador desea que se imprima un bloque de datos, este envía una orden al controlador indicándole la siguiente información. Especifica el tipo de operación, este puede ser de lectura o de escritura. El periférico involucrado en la operación. La dirección de memoria desde la que se va a leer o la que se va a escribir directamente con el controlador de dispositivo. Por último tenemos el número de bytes que este va a transferir o el contador. Existen varias operaciones. Dentro de las más importantes son las siguientes. Tenemos la lectura. El canal transfiere a memoria principal un bloque de palabras de tamaño especificado en el campo N de palabras, en orden ascendente de direcciones, empezando en la dirección especificada en el campo dirección del dato. Por otro lado tenemos la escritura.
Aquí el canal transfiere datos de memoria principal al dispositivo. Las palabras se transfieren en el mismo orden que en la operación de lectura. Tenemos control. Aquí se utiliza esta orden para enviar instrucciones específicas al dispositivo de entrada y salida, como rebobinar una cinta magnética, etc. Y tenemos bifurcación. Cumple en el programa del canal la misma función que una instrucción de salto de un programa normal. El canal ejecuta la CCW en secuencia, salvo cuando aparece una CCW de este tipo que utiliza el campo dirección del dato como la dirección de la siguiente CCW a ejecutar. Los pasos a seguir en una operación de entrada y de salida con DMA son los siguientes. Tenemos como primer paso la programación de la operación de entrada y de salida. Aquí se indica al controlador la operación, los datos a transferir y la dirección de memoria sobre la que se efectuará la operación. Como punto 2, tenemos que el controlador contesta aceptando la petición de entrada y de salida. Posteriormente, el controlador le ordena al dispositivo que lea una cierta cantidad de datos desde una posición determinada del dispositivo a su memoria interna. Cuando los datos están listos, el controlador los copia a la posición de memoria que tiene en sus registros, incrementa dicha posición de memoria y decrementa el contador de datos pendientes a transferir. Ahora bien, los pasos 3 y 4 se repiten hasta que no puedan más datos por leer. Cuando el registro de contador está a 0, el controlador interrumpe a la CPU para indicar que la operación de DMA ha terminado.